Seguimos pendientes. Gracias. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Gracias, Silvia. Bueno, y vamos a hablar ahora de la reforma electoral con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Upkip Espadas, a quien le agradecemos que nos acompañe vía Zoom, sobre, pues, cómo ves, consejero, lo que está ocurriendo en las cámaras con esta propuesta de reforma electoral que está, pues, a un tris de convertirse en realidad. Bueno, esto me resulta muy preocupante como funcionario, pero especialmente como ciudadano. El principal efecto de esta reforma sería el debilitamiento de la estructura operacional del Instituto Nacional Electoral. Eso significa reemplazar personal profesional que ha trabajado durante años con nosotros y relevarlo por personal eventual contratado cada 3 años para tareas tan fundamentales como la selección de los capacitadores electorales. Paralelamente, se reducen los tiempos para esta capacitación electoral y el universo de ciudadanos al que llegaría, haciendo que la selección de funcionarios de mesa directiva de casilla sea un proceso menos confiable, más frágil que el que existe actualmente. El riesgo de todo esto es una estructura débil el día de la elección que pueda traer una diversidad de riesgos, desde el intento de ocupar los cargos de funcionarios de casilla que deserten por parte de fuerzas organizadas, hasta problemas operativos mayores que pudieran impedir la instalación de un número de casillas elevado, cosa que nunca se ha visto en este país. En una carta al Senado hubo 19 exconsejeros electorales que advirtieron ya hace tiempo sobre los posibles riesgos de esta reforma, y preguntarle si usted apoya esta postura de que no era necesaria una reforma de gran calado, o si usted opina que en efecto era necesaria, pero no con estos cambios. No, a ver, una reforma electoral en este momento no solo no era necesaria, sino que es imprudente. Se está poniendo al Instituto Nacional Electoral en la tesitura de experimentar una nueva y frágil estructura electoral que se establece pues por la imaginación de algunas personas, porque no hay un diagnóstico del que se pueda desprender que hay cosas que no funcionaban, que habría funciones que tendrían que eliminarse, que la estructura territorial es más que suficiente y se puede reducir. No hubo ningún tipo de diagnóstico. Se aventura un proyecto de adelgazamiento de la estructura del INE que genera riesgos muy severos. Experimentar un nuevo aparato electoral en una elección presidencial me parece que pues es un riesgo que la República no debe de asumir. Y aparte tiene repercusiones en los estados, ¿no? En la manera en que se van a dar las elecciones locales, porque hay un debilitamiento de los organismos que se encargan de apoyar al INE en el trabajo a nivel estatal, ¿no? Eso también es verdad, y eso se vincula a que, bueno, siendo el INE justamente quien tiene que capacitar y designar a los funcionarios de casilla, la materia prima de entrada con la que trabajarán los estatales se reduce, pero adicionalmente también se establece una reducción de funciones para estos organismos, con lo cual pues realmente la calidad de las elecciones, como los mexicanos las hemos conocido de 25 años al día de hoy, se pone auténticamente en riesgo. En el caso de las elecciones locales, estamos hablando de que en el 24 se elegirán 9 gubernaturas. Es decir, bueno, independientemente de que también se elegirá el total de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Sí. Es decir, experimentar este nuevo aparato electoral que efectivamente modifica la estructura y funcionamiento del INE, de los organismos públicos locales en los estados y en general del sistema electoral nacional, experimentar con esta nueva y frágil estructura no me parece una decisión sensata con vistas a la elección de 2024. Entonces, estos cambios que propone el presidente, que no es secreto para nadie, que afectan finalmente las funciones del Instituto Nacional Electoral, no solamente hacen esto, sino que tienen inconstitucionalidades. Le digo esto para preguntar si es que el INE tiene la facultad, si es que prosperan las reformas, de interponer una acción de inconstitucionalidad.
Una acción de inconstitucionalidad no, pero una controversia constitucional sí. Bien. Es decir, hay decisiones, por ejemplo, la destitución del secretario ejecutivo, que es una facultad que la Constitución reserva al Consejo General del INE, de forma tal que esta invasión de competencias puede ser materia de una controversia constitucional. Bien. Pues parte de lo que estaremos ya por confirmar en unas horas, ¿no? Y se esperaba que hoy se aprobara el famoso Plan B, quedó aplazado para mañana, así que pues te agradecemos mucho, consejero Quip Espadas, estas consideraciones. Por el contrario, muchas gracias a ustedes por este espacio y por permitirme llegar a su auditorio. Muchas gracias. Gracias.